Hola, ¿cómo les va? Este es el podcast Transición Ecosocial. Lo hacemos Gabriel Sicchini y quien les habla Danilo Castelli. Hoy tenemos un invitado que se llama Alder Cosanigo. Él vive en la provincia de Mendoza y en la región de Uspallata, que es justamente donde se quiere hacer un proyecto de megaminería de cobre, que fue aprobado en una sesión muy polémica recientemente en el Congreso de Mendoza. Así que vamos a hacer una entrevista a este luchador ambiental de Mendoza, sobre todo para contrarrestar bueno, la censura y la propaganda mediática, ¿no? Que es pro-minera, que pinta a los ambientalistas como eh, gente sectaria, antiprogreso, digamos, o como incluso como si no fueran parte del pueblo de Mendoza. Eh, Así que bueno, en este episodio le queremos dar voz a estos compañeros y bueno, lo conseguimos a Alder, que muy amablemente nos dijo que sí a la entrevista. Alder, te pido si te presentás brevemente en qué territorio estás, qué territorio defendés, por qué estás involucrado en esta causa. Dale. Bueno, ya dijiste mi nombre. Em, yo vivo en Uspallata. Uspallata, Mendoza está a 130 kilómetros de Mendoza y a 100 kilómetros del límite con Chile, el Paso de los Libertadores. Bueno, en este lugar hace 17 años resistimos a la minera San Jorge, que es una minera de cobre y oro, que está a unos 36 kilómetros al norte de Uspallata. Em, Bien, un proyecto que se anunció con bombos y platillos como muy generoso en puestos de trabajo y bienestar para los ciudadanos. En su momento nos tomó como muy fríos porque no sabíamos de qué se trataba. Y bueno, de hecho, justo surgen las cosas cuando algo hace ruido y no sabes de qué se trata, surgen las cosas. Y bueno, de repente empezamos a enterarnos o a preguntar o a averiguar o buscar en internet qué era una minera de cobre, una minera metalífera. Em, Viendo lo que pasaba en Famatina, lo que pasaba bajo la lumbrera, optamos por decir que no, un grupo de vecinos, hasta que no supiéramos más al respecto. Eso lo dijimos en una sesión de concejales de la acera que se podía pedir la banca del vecino. Ujú. Nos presentamos en eso y dijimos que no estábamos de acuerdo con esto hasta no saber bien de qué se trataba. Claro. Imagínate que en esa sesión estaba la minera, el gobierno y el periodismo y todo. Un periodismo que no era tan voraz como ahora. Teníamos como una cierta llegada porque era novedoso también, era otro el contexto. Em, bueno, nos empezamos a oponer. Después en el corto tiempo los chicos del secundario prepararon una charla ambiental, llamaron a la gente del AMPAP, que es la Asamblea Mendocina por el Agua Pura. Vino un par de técnicos y otras personas más y nos mostraron algunas realidades que no eran ciertas de lo que presentaba la minera y arrancó la lucha. Luego, en 2010, fue todo un año muy intenso. 2011 se llevó a la legislatura. La legislatura lo rechaza por unanimidad porque es un proyecto cargado de cuestiones muy graves en cuanto a lo ambiental. Em, de hecho, quien encabeza la oposición en ese momento y hace que el proyecto caiga, el actual gobernador Cornejo, quien ahora el mismo proyecto, con las mismas falencias y más todavía,
el principal impulsor de la minería de cobre. Bueno, Si querés oportunistas, lo tenés a nuestro querido gobernador. Pues Así que, ¿cómo? algo breve, una consulta. ¿Cómo se dio, después podés desarrollarlo después, ¿no? Pero ¿cómo se dio esta conversión, ¿no? Porque nosotros lo que estamos ajenos a la realidad mendocina. No Sí, sabemos qué se está debatiendo en Mendoza, cuál es la percepción del pueblo mendocino de Cornejo. Algo vemos, ¿no? Pero nos interesa después también ver cómo se dio esta conversión de ser ah, antiminería a ser un entusiasta pro minería, ¿no? ¿O qué sí, hipótesis tiene? de hecho hace 4 años, 2019, eh, el gobernador Suárez, del mismo partido que Cornejo, sí, intentó, que de hecho lo consiguió, derogar la ley 7722. Dicha ley protectora del agua, ellos lo presentan como la ley antiminera, pero en realidad es una ley protectora del agua, ¿no? Entonces, lograron el número en la legislatura, la derogaron, crearon una nueva ley donde sí se permitía el uso de sustancias como ácido sulfúrico, cianuro y mercurio y otras sustancias tóxicas similares. Se cambió todo eso, una ley totalmente permisiva para el, para las mineras. Y bueno, y el pueblo de Mendoza se levantó, hubieron caravanas de toda parte de Mendoza, se hizo una movida muy grande, tuvieron que dar marcha atrás. También era en un contexto donde había habido el estallido social en Chile, se temía porque pudiera haber un estallido social en Mendoza, entonces optaron por dar marcha atrás a esta, su primera gestión de gobierno, del gobierno de Suárez. Pero detrás de Suárez sabemos que siempre ha estado Cornejo, o sea, con toda la intencionalidad de esto, de las mineras, ¿no? Ahora gobernado otra vez por Cornejo la provincia y aliado con Milei, y bueno, toma fuerza para ser el primer gobernador de Mendoza que impuso la minería metalífera. O sea, ese es el objeto, es el objeto político en realidad. Y es lo sí, que han logrado ahora en la legislatura, salvo que todavía faltan un par de años para que la empresa consiga todos los permisos que necesita y los inversores, por supuesto, ¿no? sí. Bueno, justamente el siguiente punto era cuál es la diferencia entre el contexto del 2019, donde la lucha popular logró dar vuelta atrás la intentona, y el actual, ¿no? A nivel, bueno, internacional, nacional, local, ya algo dijiste, pero si podés expandir. Claro, a ver, el contexto político actual es muy distinto al 2019. Ujú, A ver, creo que hasta Suárez tuvo un poco de conciencia, digo. Cornejo está actuando junto con todos sus ministros en una forma muy inconsciente. Em, Porque justamente el proyecto San Jorge es un proyecto enclavado en las nacientes del río Mendoza. Si bien el río Mendoza no nace directamente de donde va a estar San Jorge, pero sí la cuenca subterránea del Yalguaraz, que es el arroyo del Tigre, donde va a ocupar el agua la minera, tiene, tiene conexión subterránea con las cuencas del río Mendoza. Cualquier contaminación, cualquier alteración del agua en esa cuenca que se mezcle con el agua del río Mendoza va a ir a parar a todos los usuarios de la provincia, en realidad, donde está enclavado la mayor parte de la población de la provincia. Porque acá hay un tema muy fundamental de este proyecto. Entre otras cosas, lo presentan como un proyecto totalmente nuevo y no es nuevo, es el mismo proyecto y aún es peor que el anterior, porque en el anterior se pedía una doble capa de impermeabilización en los depósitos de colas pesadas y en los depósitos de escombreras, las escombreras de óxido, y en este caso lo único que han variado es las dimensiones del depósito de cola, en vez de hacerla más extensa, la han hecho más alta. Sigue teniendo todo el desecho químico del santato de sodio como lo que va a ser el principal
químico para separar el material que va a quedar en los depósitos de las colas pesadas, a merced de los años, del viento, del agua, de las erosiones. Em, Digo, y ahora, por ejemplo, esas capas de impermeabilización no van a estar. Y y el proyecto en sí nunca ha podido confirmar lo que presentan como una cuestión fundamental, que es una cuenca endorreica, o sea, una cuenca cerrada que no tiene comunicación con otras cuencas y y que el agua que van a utilizar nace y muere dentro de la propiedad, cosa que no es real porque hay un geólogo que se llama José María Cortés, que había hecho un estudio previo hace unos años, del cual toman parte la minera San Jorge para asegurar que la cuenca es cerrada, y José María Cortés dice que no, que la cuenca es abierta, o sea, porque mencionan tres macizos de piedra al sur de la cuenca del Yaguaraz, que la minera dice que frena el paso del agua. Cortés, que hizo el estudio, dice que él ha dicho que hay tres macizos de piedra, pero nunca dijo que frenaran el paso del agua. De hecho, hubo todo un descargo en 2011 de José María Cortés diciendo que la cuenca es abierta y está vinculada a la cuenca del río Mendoza, ¿no? Entonces, esa es una base fundamental para para el sostenimiento de la lucha. El agua que va a contaminar San Jorge la vamos a tomar en primer lugar los upayatinos y después aguas abajo. De hecho, no se ha dado el proceso anterior de 2011, se dio participación para que emitieran dictámenes todos los departamentos afectados por la cuenca del río Mendoza, y en esta oportunidad no se les ha denegado participar a los otros departamentos que están sobre la cuenca del río, y solamente se ha permitido el dictamen del departamento de Las Heras, de acá, del cual somos en Uspallata, y que bueno, que nuestro intendente está en plena concordancia con con el gobierno provincial. Claro, bueno, o sea, manipulan Es la parte científica, toman lo que les sirve, descartan lo otro, o sea, mienten. Eh, en cuanto a los permisos y lo administrativo, bueno, buscan a ver qué parte de qué gobiernos locales pueden comprar, van a estar a favor y no dejar participar ni a otros gobiernos que se puedan llegar a oponer, ni mucho menos a la sociedad civil. Tengo entendido que incluso se niegan a hacer un plebiscito, ya sea en la sí, provincia o en Uspallata, porque saben que lo pierden. totalmente. A ver, en febrero, en enero de va todo, a ver, todos los dichos de Cornejo han sido, no, se inventó este del distrito del distrito militar, perdón, del distrito minero sur, que es del departamento de Malargüe. em, y dijo Cornejo en su momento, bueno, sí, vamos a hacer minería en Malargüe porque los malargüinos están todos de acuerdo. Y cuando todo el mundo vea que esto no contamina, vamos a hacer minería en las otras partes de la provincia, o sea, en el Oasis Norte, que es de donde somos nosotros. De hecho, ni bien empezó la gobernación de Cornejo, lo primero que hicieron fue presentar nuevamente el proyecto minero San Jorge, que ahora se llama PCJ Cobre Mendocino. Em, ya justamente con todo el aval del gobierno nacional y todo lo que se pretendía con el tema minero. Ya dejó de importar que primero se hiciera en otro lado para comprobar que no contaminaba. De hecho, el único proyecto más avanzado que hay en la provincia es el proyecto San Jorge, que ya lleva años de intentos y que no puede. Bueno, y ahora el contexto es distinto. Cuando esto empezó en enero de este año, hubo una inauguración de una oficina de prestadores mineros, de proveedores mineros de Uspallata, que van a proveer, no tengo idea, pero
que los han hecho abrir una oficina y generar toda una sociedad. Cuando eso iba a ser habilitado, los vecinos, como hemos venido haciendo hace 17 años, cada vez que hay algo o alguna autoridad en Uspallata, nos acercamos con las banderas en forma pacífica y nos manifestamos. Bueno, en esta oportunidad vino a hacerse la inauguración, en la cual estaba el intendente, estaba un montón de gente, intendente por poner algunas de las autoridades, pero habían otras personas de minería, del gobierno, y la patota de la UOCRA. Así que en un momento nos vimos avasallados por la patota de la UOCRA, que empezó a pegarle a algunos de los vecinos, a intentar romper vidrios de negocios y se generó todo un caos. La policía de infantería a un costado sin hacer nada, sin actuar. Bueno, eso derivó en una denuncia a un par de vecinos de Uspallata. Tuvieron presos, uno estuvo preso un mes, otro estuvo preso un par de días. Y así ha sido, de ahí en más ha sido. Uspallata nunca ha tenido tanta infantería presente. Cada vez que hacemos una marcha o hacemos una juntada de vecinos, viene la infantería, vienen todos los preventores del departamento. eh, y eso, y estamos custodiados cual delincuentes, terroristas. Además, de hecho, tenemos los dos vecinos que estuvieron detenidos, están acusados de coerción ideológica. Sí, Y bueno, y entre el fiscal y la jueza van para un lado y para el otro, no terminan de definir su situación, siguen en carácter de liberados condicionales, y es una locura, o sea, es una sí, locura sí, lo que sí. está pasando. Hay una tendencia a criminalizar a Totalmente, es defensores del ambiente. criminalizar la Sí, protesta. lo Nosotros para el veo. gobierno somos Sí. la delincuencia máxima. Claro. Y cuando en la realidad son ellos los máximos delincuentes y ustedes están protegiéndose a ustedes mismos, o sea, están protegiendo el agua de la que dependen para tomar, para otras actividades económicas, además. O sea, es el pueblo defendiéndose a sí mismo y el Estado contra el pueblo que se defiende. El Y Estado sí, el a Estado favor defiende a, de... a las empresas. Sí, Digo, de hecho, si vos te pones, no sé qué grado de conocimiento tienen ustedes de lo que se aprobó en la legislatura. Digo, pero se ha aprobado un proyecto con una falta total de estudios. sí, Hay este estudio que yo te decía de la cuenca, así cerrado no, y más otros estudios más que están, les han ido diciendo, bueno, nosotros se los aprobamos, después ustedes con el tiempo vayan presentando los informes, pero mientras tanto ya está aprobado, listo para sí, empezar, sí, y qué sí, sé yo. Eh, sobre la hora del tratamiento en senadores, el CONICET Mendoza presentó un documento sí, donde pide que no se apruebe San Jorge porque sí, tiene una cantidad de falencias importante, no cubre ni el 22% de los requerimientos. eh, y por arte de magia, la vicegobernadora o un grupo de gente del gobierno habló con el alto mando del CONICET en Buenos Aires y se bajó ese documento. sí. Se Estábamos bajó al tanto de eso, de la bueno, censura a los científicos, digamos. Sí. exacto. Bueno, y de hecho también hay una doctora en bioquímica que, mm, que ha presentado varias cartas y varias peticiones al gobierno para que se haga un estudio de base cero en Uspallata para saber en qué condiciones estamos previos a la minera. No le han dado bolilla. Ujú. Nosotros como vecinos presentamos también un petitorio de esa clase, tampoco ni siquiera nos contestaron. Y donde la doctora que hizo todo este informe ha sido investigadora también del CONICET y ella hace mención a la cantidad de arsénico que va a ser liberada con la remoción de material. El arsénico no es un producto que se usa en minería, pero sí es un metal presente en donde hay cobre. Entonces son 19 toneladas aproximadas de arsénico que quedarían liberados por día en la explotación de San Jorge. Sí, El aumento de arsénico en el agua es tremendo por las consecuencias que causa a nivel agrícola, a nivel humano, un cancerígeno de primera línea. eh,
y no se ha tenido, nadie habla de eso, no se ha tenido ni en cuenta eso. La Universidad Nacional de Cuyo, en su área de medicina, presentó un informe de los químicos que van a ser usados en el Yaguarás, em, donde dice que son todos productos altamente tóxicos y no son biodegradables. La empresa ha hecho toda su propaganda en que usan un producto que es biodegradable, el cual no lo es. Igual también hay toda una incertidumbre con el uso del agua. Hay, hay 114 litros, 141 litros de agua por segundo que va a usar la minera. Ellos en su publicidad dicen recuperar más del 80% del Sí, agua, lo sí, dice la sí. ministra de Medio Ambiente también, pero en realidad la minera va a ocupar algo de 530 litros por segundo, lo cual lo que van a recuperar, sí es cierto que van a recuperar agua, pero lo que necesitan de agua fresca todos los días son 141 litros, cuando el arroyo en épocas de invierno y de sequía no llegan a los 50 litros por segundo. O sea, Sí. no les alcanza el agua. Entonces tampoco la empresa ha dicho de dónde va a sacar el agua faltante, siendo que tienen que dejar un, el agua para que se pueda sostener toda la biodiversidad en el lugar. Sí, no, incluso si fuéramos imbéciles a los que no les importa la vida de los ciudadanos o el ambiente y solamente nos importa la economía de la provincia tampoco cierra por ese lado, porque a costa de este proyecto que va a durar unos años, ponele, dará X puestos de trabajo durante esos años, beneficiará indirectamente, no sé, a algunas pocas empresas y obviamente a los políticos y funcionarios ensobrados, después va a arruinar a toda la economía regional que depende del agua, que depende de otros usos económicos del agua, como, bueno, como ya tenemos, hay provincias, ustedes tienen ahí nomás la provincia de San Juan, Totalmente. ¿no? Con todo, ya sabemos las consecuencias de la megaminería, nunca trae desarrollo, las provincias que le dan la entrada siempre quedan pobres. Y nunca, las empresas nunca la hacen de manera sustentable, porque si tuvieran que hacer el saneamiento ambiental, no les cierra la ecuación económica. Claro, de hecho hay un tema muy particular acá y vos lo acabas de decir. Junto con la ley del proyecto San Jorge, que ya es ley, se aprobaron otras cuatro leyes, una del Distrito Minero Sur, otra que habla de una compensación económica, o sea, de un fondo de compensación que va a generar la provincia para sanear desastres ambientales. O sea, ni siquiera la minera va a tener que sanear un desastre ambiental, lo va a hacer la provincia. Y otro de las leyes que se aprobaron fue el tope del 3% de las regalías, teniendo la posibilidad de llegar a un 5% de regalías para la provincia. La provincia optó por generar una ley que solamente tenga de tope un 3%. Así que imagínate que es desfavorable por donde lo mires. Si hay un desastre ecológico, la provincia lo va a pagar. ¿Quién lo va a pagar? ¿La provincia? No, lo vamos a pagar todos. Lo vamos a pagar los que pagamos nuestros impuestos, con eso lo vamos a pagar. No lo va a pagar la empresa, ni siquiera el gobierno va a decir, señor, usted está contaminando, cierre y váyase. No, está contaminando, no se preocupe, nosotros lo vamos a pagar. Digo, es absurdo por donde lo mires y algo que surgió al principio de la charla, que creo que no está grabado, que es este derecho a réplica, ¿no? Los medios de comunicación más importantes de la provincia o más de mayor trayectoria en la provincia, eh, como son algunos diarios y canales de televisión, no han dado jamás un derecho a réplica. No, nosotros no hemos podido hablar a través de esos medios. Nosotros hemos podido hablar, sí, a través de medios alternativos o algunos canales o diarios de izquierda,
son lo único que nos han dado la posibilidad de decir todo esto que estamos diciendo, que nos parece que está mal, ¿no? Digo, pero sí ha hecho hincapié en esta cuestión de minería sustentable con muchos controles. Entonces, lo que nosotros decimos como vecinos, como ni siquiera somos ambientalistas, porque somos vecinos, o sea, somos vecinos de Uspallata que de repente vemos amenazado nuestro lugar de vida. Y los controles, han generado ahora una policía minera, pero la policía minera no puede controlar qué pasa a 200 metros bajo tierra. Cuando controle el agua y esté contaminada, ya la contaminaron. No hay modo de con la policía minera controlar el viento, ni las lluvias, ni esas tormentas que suelen darse en la montaña que generan aluviones, no lo pueden controlar. Entonces, lo incontrolable es lo que nos preocupa. La policía minera puede ir a controlar que tengan todos los empleados tengan el uniforme, que no tiren un pucho de cigarrillo, que qué sé yo, que no derramen combustibles en la superficie, puede controlar un montón de cosas, pero no puede controlar la naturaleza. Y lo que nos va a afectar en este caso a nosotros con este trabajo que va a hacer en la naciente de la cuenca, es justamente eso, lo incontrolable, lo que no se puede controlar. Entonces, no nos han dado ningún derecho a poder decir públicamente en los medios masivos que esto está pasando. Es más, de hecho, el otro día, cuando se aprobó el día 19, hubo una gran marcha, incluso varios vecinos de aquellos payatas fueron caminando hasta la ciudad de Mendoza, 130 kilómetros, muchos vecinos del sur de la provincia, San Carlos, Tunuyán, Alvear, Luján, vinieron caminando desde sus departamentos se, se confluyó en una parte de la ruta y llegamos todos juntos caminando hasta la legislatura, donde estuvimos expresando todo el malestar por esto. Los canales masivos no publicaron nada, una que otra cosita nada más, y después en la noche hubo una marcha de más de 20.000 personas y no se dijo absolutamente nada. Entonces digo, tenés a un Estado sosteniendo a una empresa que tiene un montón de falencias, tenés a un grupo empresarial de comunicación que realmente es de incomunicación, digo, y bueno, y todos los poderes de turno, digo, ¿no? Y todos los poderes. Tenés Sí, vecinos privados de la libertad injustamente, eh, digo, y está todo bien. Y nadie hace mención de eso. Y cada vez que hacen mención es para defenestrar a los vecinos, para decir que somos sí, 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 unos, unos descerebrados prácticamente, que no sabemos de qué hablamos, y los que claro. siempre se oponen a todo, y los otros tienen miedo, que no tengan miedo. Entonces te dicen, te chicanean y te dicen, bueno, si tenés tanto miedo, vení a controlar vos mismo. Todo eso, ¿no? En Sí, ese sí, sí, contexto no. estamos. Sí, no pueden ir con la verdad, obviamente, tienen que ir con lo más bajo, con la mentira, con la chicana. Gabriel, ¿querés hacer una pregunta antes de que pase la próxima? Y, una es sobre el uso del agua, ¿no? Porque uno de los argumentos que dan es que es un circuito cerrado. Y bueno, yo investigando un poco, no, es mentira lo del circuito Sí, cerrado. Se reaprovecha dicen lo una mismo parte. sobre los data centers de inteligencia artificial, dicen lo mismo, que van a usar el mismo agua y la van a reciclar. Mentira. A ver, Una parte la vamos a reciclan, ¿no? mire, yo le voy vamos a poner blanco sobre negro. O sea, es un circuito cerrado en el que se trabaja el material y el circuito donde se genera el concentrado de cobre. A ver, vamos a hacer un paréntesis acá. Concentrado de cobre que lleva oro, plata, molibdeno y un montón de tierras raras que no se declaran, porque solo la minera va a declarar cobre y oro. Plata, molibdeno y tierras raras no se declara. Eso es ganancia pura, Sí, por empezar. Eso cerramos paréntesis. Em, Es verdad que trabaja en un circuito cerrado, porque se trabaja todo como en grandes recipientes, contenedores, donde se agita el material molido a talco prácticamente, para que se entienda, se le agrega una serie de químicos, entre ellos santato de sodio, que es un floculante,
que es como un detergente, que la empresa lo muestra como un detergente de cocina. No es un detergente de cocina biodegradable, es un detergente especial para que el burbujeo vaya atrapando las partículas de metal, de todos los metales, la lleva a la superficie, una pala barre ese burbujeo, lo va depositando en otras recipientes más, se le extrae la mayor cantidad del agua y esa mayor cantidad de agua vuelve al circuito. Entre esa agua que vuelve al circuito y recuperan, aparte necesitan 141 litros por segundo de agua fresca del arroyo por día. Todo lo que no se puede secar, que ya quedó prácticamente en una cola espesada, que es un residuo espesado, va a parar a un depósito de colas. A partir de ahí queda liberado al ambiente. O sea, el circuito cerrado de producción es verdad. O sea, trabajan dentro de un circuito cerrado para separar el metal. Pero el desecho, el que sí va con contaminantes y que va cargado de arsénico y va cargado de santato de sodio, de poliacrilamida y otras más, van a quedar a la intemperie en un lugar donde no está impermeabilizado y propenso a las filtraciones a las napas. Sí, La cuenca donde van a trabajar, el espacio donde van a trabajar, no es una cuenca endorreica, no es una cuenca cerrada, es una cuenca abierta porque no lo pueden comprobar. O sea, hay una incertidumbre científica en esto. Entonces digo, hay algunas verdades, pero son verdades a medias. claro. ¿No? Sí, Entonces sí. digo, si pasa por un circuito cerrado, un galpón donde va a estar trabajando todos esos contenedores, haciendo el brujeo, exacto, eso sí, un circuito cerrado, ahí, encerrado, hasta que sale al exterior. Las detonaciones para mover el cerro, para poder sacar el material, son al aire libre, son a cielo abierto. Ujú. El depósito de colas es a cielo abierto. Las escombreras de óxido, porque no pueden usar ácido sulfúrico por la ley 7722, van dejando las escombreras de óxidos de cobre, van a ir quedando a un costadito hasta que caiga la ley 7722 y puedan lixiviar a cielo abierto con ácido sulfúrico. O sea, todo es la movida. ¿Es verdad que hay un circuito cerrado? Es verdad que hay un circuito cerrado, pero en una parte del proceso, no todo el proceso es cerrado ni Sí, protegido. ¿Se entiende? sí, se entiende perfecto. Clarísimo. Y tenía una cosita más para agregar, que es el hecho de que la tendencia de los gobiernos actuales, ¿no? De los que están gobernando, es desregular cada vez más. E Obvio. incluso hay un negacionismo de los problemas ambientales explícito. Hay un negacionismo del cambio climático, hay una clara preponderancia del crecimiento por cualquier medio, sin importar el daño ambiental, sin importar el largo plazo. Entonces, a mí esas cosas también son importantes para tener en cuenta el rechazo, ¿no? Porque uno ya podría tener duda con regulación, ¿no? Un gobierno serio que regule, que tenga agencias de control, uno también podría oponerse. Pero si encima de eso sumamos que es un gobierno que desfinancia la investigación científica, que hace ciencia, las empresas hacen ciencia por encargo, ¿no? Van a pedir Ah, informes obvio. ambientales a agencias que ellos pagan, que van a ser Claro, siempre favorables, ¿no? Por obvio. razones obvias, ¿no? No van a contradecir a la patronal. Y después, el otro punto importante es que quieren desregular cada vez más la actividad, todas las actividades económicas en general, quieren desregular el trabajo, también quieren Sí, desregular todas las legislaciones que protegen el ambiente. Entonces, sí, en sí, esa sí. Claro. circunstancia Es estamos. todo a favor del capital y en contra del pueblo, básicamente. Bueno, de hecho ustedes estarán enterados de la ley de glaciares. Sí, Sí, por eso está articulado con esto. otra que la quieren atacar. Bueno, de hecho el Sí. principal impulsor de la modificación de la ley de glaciares o la derogación es Cornejo. Ujú. ¿Por qué? Porque en el Distrito Minero Sur de Mendoza hay un montón de proyectos, no me acuerdo el número exacto en este momento, pero que están en zonas periglaciares. O sea, atentar contra los glaciares y los periglaciares sería catastrófico para el agua de Mendoza. Agua que es un 4% solamente el agua dulce que hay en Mendoza. Y vas a atacar los reservorios de agua dulce. Claro, eso es otra Eso es cosa del eso es lo contexto, terrible que ¿no? no se entiende. Mendoza Digo, es semiárida también, ¿no? No es que sobre el agua para que pero es Bueno, que pueda. no, es que no, bueno, por otra, eso disculpa, digo. una preguntita cortita es, ¿qué,
¿Cuál es el nivel de crisis hídrica que hay en Mendoza, no? Yo por lo que pude leer, tiene una situación, varios años fue crítica, ¿no? La situación del agua. Sí, a ver, este año no nevó. O sea, nevó nada prácticamente. O sea que todo el agua dulce que está fluyendo ahora por los ríos está sostenida por los glaciares. El derretimiento de los glaciares. ¿Qué impide que el glaciar se derrita más rápido? Y las zonas periglaciares, lo que está enterrado y congelado, que es una vez que se deteriora y se pierde, no se recupera nunca más. Entonces digo, esto que está proponiendo el gobierno y al gobierno nacional le parece fantástico, que es seguir metiendo empresas a saquear y a sacarnos todos por un puñado de puestos de trabajo y unos pocos pesos de regalías, dilapidar el agua que consumimos todos los mendocinos. Digo, acá en Uspallata es monumental la división social que se generó con esto, porque hay mucha gente muy entusiasmada con el trabajo, porque les han prometido trabajos Sí. fantásticos Mm. y con unas ganancias millonarias, y toda la gente, un gran porcentaje de gente está muy convencida de eso, y es Sí, capaz sí, de salir a pelear por eso. Digo, han usado a la gente de tal forma que acá cuando esto se dé, si Dios no quiera, vamos a estar todos con la cara larga. Nosotros porque se metieron a contaminarnos y la gente que no le dieron el trabajo. Digo, entonces sí, es sí. muy cruel lo que han hecho con la gente acá en Uspallata. Sí, 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 y sí, lo de hecho hacen es en todos probable. lados donde se meten, ponen pueblo contra pueblo. Sí, Lo han hecho, cuando hicimos una entrevista a un compañero de Chubut, también nos contaba cómo ahí la minería la quieren hacer en una parte de la provincia que se llama la meseta, ¿no? sí, Entonces, pero se tiene que obtener el consenso de toda la provincia, de todos los habitantes de la provincia. Entonces, quieren a los habitantes de la meseta le iban a prometer, ¿no? Todo este desarrollo, estos puestos de trabajo, pero por mayoría de habitantes en otros lados perdían los proyectos. Y lo que la propaganda es hacer que los habitantes de la meseta resientan a los habitantes de Puerto Madryn o de Esquel u otras ciudades por no dejarles que se desarrollen. claro. Bueno, ese es el mismo argumento. Ujú. Acá nosotros somos, yo soy comerciante, tengo una panadería y hay muchos vecinos comerciantes que se oponen también. Y el mensaje de un principio fue que nosotros, los ricos del pueblo, que no somos ricos, somos trabajadores nada más, Sí, sí, no queríamos que la gente pobre fuera rica. claro. Entonces era por una cuestión de egoísmo que no queríamos Sí, sí, sí. que los pobres fueran ricos. O sea, y lo presentan de esa forma. De Ujú. hecho, vienen, les hacen festejos y cosas acá a la gente que apoya la minería y viene toda la plana mayor de la empresa, empresarios y qué sé yo, a un poco agradecerles todo esto que han hecho por ellos. Digo, estoy imaginando argumentos nada más. Ujú. Pero digo, es muy cruel lo que pasa, o sea, es muy cruel. Nosotros, esta mañana fui al supermercado con mi esposa y una persona que era cliente mía, que no teníamos, bueno, yo tengo cero conflicto con la gente acá, yo en particular, ¿no? Es más, atiendo a muchas personas que son también, que quieren la minería, sin ningún tipo de diferencia. Pero con esta persona que me encontré, que era cliente mío y estaba a favor de la minera, ahora hemos pasado a ser distantes. No voy a decir enemigos, pero hemos Ujú. pasado a ser distantes, digo. Y hace un Sí. tiempo atrás, cero problema y una cuestión amistosa total. Digo, ha generado la minera acá. Entonces digo, pero hay gente que está también en las cámaras de prestadores y imaginan que van a hacer, no sé, grandes negocios, no tengo idea. Pero digo, esa es la gran tristeza con la que nos movemos hoy en Uspallata. Te quiero preguntar justamente, porque ya justo presta para el siguiente punto, es ¿qué nos podés contar, ¿no? De las reuniones que están teniendo ustedes, los defensores del territorio, de su estrategia, ¿no? Ante todo esto, ¿no? O sea, un poder político galvanizado a favor
de este sector empresarial, el cerco mediático, la fragmentación social promovida por las empresas y los gobiernos, ¿no? Ante esto, bueno, ¿cómo están pensando ustedes para luchar y ganar? A ver, siempre los vecinos hemos llevado las de perder en todos los ámbitos, Ujú, en todos los momentos en realidad, ¿no? Que hemos tenido triunfos porque no les convenía a ellos en realidad, porque en realidad no es quien buscaba la conveniencia de los vecinos, sino la inconveniencia de ellos. No, digo, em, cuando cayó la ley 7722 estábamos perdidos y la gente salió a la calle y dio vuelta, torció la mano del gobierno, torció el brazo del gobierno. En 2011, prácticamente estaba aprobado, los legisladores solamente tenían que levantar la mano con el proyecto San Jorge y un miedo aterrador a perder las elecciones hizo que lo votaran por unanimidad en contra. Siempre hemos estado ahí al filo del precipicio con esto, ¿no? Y ahora lo estamos también. O sea, ahora tenemos 2 años 2 años o menos tal vez, de que sigan completando cosas, requisitos. em, y bueno, a la espera de una judicialización de esta ley, la por inconstitucional, porque está plagada de falencias y ha sido probada igual. Así que ahora esperamos como la pata judicial, sin bajar los brazos ni las banderas para poder sostener que no hay licencia social en Uspallata ni en Mendoza. claro, Hoy se están planificando nuevas marchas masivas en la ciudad, en los territorios. Seguimos haciendo eh, todas las marchas, por lo general los sábados, los jueves. Ahora hemos hecho un festival de música para que la gente pueda juntarse. Em, Me ha faltado que venga, no sé, la CIA más o menos a cuidarnos, porque, bueno, eso, estamos así. Uno dice, ya estamos acostumbrados a eso, ya para nosotros la policía ya es, además, de hecho, nos ponemos a conversar con los policías, no es que tenemos nada contra la policía, pero la presencia policial, sí, por poco por un lugar qué sé, te causa gracia, por otro lugar te da mucha bronca, por otra parte decís Uspallata, si ustedes conocieron Uspallata, acá es más tranquilo que nada. Conozco, ¿eh? Hermoso No- lugar. Conozco yo. ¿Cómo? Que conozco, fui hace un par de años y muy lindo. Sí, es lindo y es muy tranquilo, la gente es muy buena. Ahora estamos alterados con esto, pero bueno, qué sé yo. Pero digo, la estrategia sigue siendo la misma. Seguimos estando unidos, seguimos estando en la calle. El otro día volvimos con la cara un poco larga de la ciudad, los que habíamos podido llegar hasta allá con la caravana. Volvimos con la cara un poco larga. Después alguien escribió un texto como esperanzador. eh, Se salió otra vez a la calle, otra marcha, se volvió a cortar la ruta por un instante en un modo simbólico. em, Sin tener que llegar a enfrentamiento con ninguna fuerza. Eh, pero así estamos, sosteniendo, estamos resistiendo en realidad, ¿no? Esperando a que haya un poco de cordura en esto y que alguien diga, al menos diga, paren muchachos, hagan todos los estudios que tengan que hacer y recién prepárense para algo. No así de esta forma. Eh, Han habido discursos en la legislatura muy fuertes en contra del proyecto por justamente estas irregularidades. Es un bochorno lo que han aprobado. ujú. Es bochornoso, sino que lo han aprobado porque tienen el número. Entonces, cuando ves Sí, los argumentos a favor, vos no podés creer que se esté hablando de esto en esos sí, términos sí. tan simples, ¿no?
sí, sí. Em, Es un patrón en casi todos los conflictos ambientales donde el poder político, bueno, miente o manipula los datos o los oculta o directamente miente o trata a la oposición de ignorante o de maliciosa. Y bueno, y obviamente como los medios de comunicación no dan derecho a réplica, en alguna parte de la población se impone esa narrativa, ¿no? Entonces no apoya la causa o la ve como ajena. Sí, yo de mi parte estoy familiarizado también. Acá en Carlos Paz tenemos una causa donde, o sea, es algo mucho más chiquito, ¿no? Porque es a nivel municipal, pero el gobierno arregló con una empresa amiga suya para construir encima de un humedal, ¿no? Y si se hiciera esa urbanización, los vecinos que están más abajo, en los barrios Cuenca abajo, se inundarían. Ah, mira. Entonces, bueno, logramos parar un poco, hicieron, claro, también, como ahora aprobaron esta ley, ahora en diciembre, en Mendoza, ¿no? Siempre cerca del fin de año. Bueno, en este caso de Carlos Paz la aprobaron en enero y la audiencia pública fue a la tarde, un día de un montón de calor, bueno, todas las agachadas que te puedas imaginar, ¿no? O sea, es como en diferente escala, pero el proceder del poder político es el mismo, ¿no? Ser alcahueta de las empresas, o bueno, o socio directamente, tener su blindaje mediático, ¿no? Y tratar de poner a pueblo contra pueblo. Eh, Exactamente. Así se y, mueve. y bueno, sí, De sí, hecho, digo, hubo una audiencia pública por San Jorge en el medio donde va a ser la explotación. ujú, Tuvimos que entrar anotados previamente, tuvimos que entrar con pulseras, escoltados, eh, algo que de público no tenía absolutamente nada. Y, y bueno, acá en Uspallata como vecinos hicimos una audiencia popular en la cual bien, participaron más de 4.000 personas. qué bueno. Y digo, y esas cosas son las que nos mueven a resistir, ¿no? El hecho de decir no están solos, el apoyo de Ujú, toda la gente de la ciudad, porque en realidad acá lo que se viene es grave para todo el mundo, digo, ¿no? sí, No es solo porque esta es la punta de lanza de toda la actividad en Mendoza. sí, Y no es eh, que, eh, eh, sí, sí, estaba justamente pensando en eso, ¿no? Si Mendoza, que es una provincia con una tradición de resistencia, de que muchas veces le dijo que no a la minería, logran imponerlo, creo que esto de punta de lanza, ¿no? Este concepto de van a querer ir por todo. Si lo logran en Mendoza sí, y el el tienen otro éxito en día, Chubut, Mendoza, van a querer sí, implantarlo por todos lados. sí, el otro día leía del Uy, interés salta a todos lados. el otro día leía del interés de Estados Unidos por la Argentina, ¿no? De este apoyo. Y es que sí, lo desvive a Estados Unidos, lo desvive en las tierras raras. Porque las sí, tierras raras son uno de los principales insumos de las carreras armamentísticas y todo lo que es el área de comunicaciones y todo eso. Y leía que una de las provincias que tienen mayor cantidad de tierras raras es Córdoba. Así mm, que no les extrañe a ustedes que sí, dentro de poco estén peleando contra alguna minera transnacional que venga por los suelos cordobeses. sí, totalmente, sí, Entonces digo, esto no es una cuestión solamente del gobierno. Acá el gobierno de Cornejo es ser el primer gobierno que pudo instalar la minería en Mendoza, sí, porque la resistencia ha sido mucha desde hace 20 años y ha sido infranqueable. Y ahora con esto, que ha habido toda una alineación de cosas con el RIGI, con todas estas cuestiones que han ido surgiendo, se han sentido empoderados y no les importa nada. Van para adelante, pero lo único que los puede llegar a frenar, imagino yo, al menos al proyecto San Jorge, es que en un lugar conflictivo no hayan inversiones, es ujú, mostrar todo el tiempo que no hay licencia social, más allá de que la hayan aprobado en la legislatura. Y bueno, ir por la parte de judicialización de la ley del PCJ, ¿no? claro. Es un poco esa por ahí la estrategia a seguir ahora, ¿no?